Esta mañana vamos a tratar un material, es parte de los materiales de la red de multiplicación. Es un material que utilizamos para hacer sensibilización sobre plantación de iglesias y es un compendio, ¿verdad?, de 4 sesiones de un libro que se llama Sembremos Iglesias Saludables, cuyos escritores son 22 autores, la mayor parte de ellos latinoamericanos y hermanos que conocen sobre plantación de iglesias. Este libro fue escrito por un equipo encabezado por quien es ahora nuestro presidente global y fundador de la red de multiplicación, Juan Wagenberg, ¿verdad? Quiero también mencionar quién es para mí un amigo y un mentor, así también como un supervisor en la red de multiplicación, en la obra del Señor, Gary Teja, quien es director global del ministerio y está honrándonos esta mañana con su presencia acá. Ayer ya lo conocieron. ¿Quiénes no estuvieron anoche? Levanten la mano. A ustedes. Bueno, Gary, por ellos, entonces, por favor, ponte de pie. Demos un aplauso a este siervo amado. Acaba de estar en una gira por México, ¿verdad? Una gira de visita a las iglesias que se están sembrando, algunas de ellas. Me dice que cada iglesia que visitaba había comida, así que ha subido de peso. Y estuvo muy poquito tiempo en su casa, en Michigan, y enseguida salió para acá. Y de aquí vamos para Finlandia el día lunes. Él regresa un día y después hace otro viaje para el África, ¿verdad? De 10 días en total, ¿no? Wow. Así que oren por la esposa de este siervo. Bien. Sembremos iglesias saludables. ¿Podemos poner el PowerPoint? Aquí. Muy bien. Vale. No tenemos controles de aquí, ¿verdad? Difícilmente. O sea, tengo que aplastarte a ti. Tic, tic, tic. Okay. ¿Y ahora cómo hacemos eso? Pasemos a la lámina. Bien. Pasemos. Bien, este es el libro al que me refería. Ustedes pueden, este es un libro de 800 páginas, ¿verdad? Se usa más de defensa personal que de texto de estudio. Porque es un mamotreto de este calibre, ¿no? Allí ustedes pueden encontrar mucho sobre plantación de iglesias. Perdón. ¿Me pueden regalar un tecito o un cafecito? Si hay un sándwich, no se preocupen. Este es el libro y ustedes lo pueden encontrar completamente gratis para ustedes en nuestra página web www.reddemultiplicacion.com. Ahí ustedes encuentran materiales gratuitos y uno de esos es este libro. Se llama Sembremos Iglesias Saludables. Lo bajan en PDF y lo pueden revisar. Cambiamos. Este libro fue dedicado a aquellos que no han sido reconocidos, ¿verdad?, como sembradores de iglesias. Se cuenta de una historia real. No sé si la puedo contar al pie de la letra, pero más o menos la historia dice así que un hombre, un misionero de esos antiguos, de los que tenían que viajar en barco para llegar a su campo misionero, salió hacia el África y estuvo en el África durante muchísimos años, sembrando iglesias principalmente. Y después de muchos años, cuando él ya estaba viejito, no digo edades para no herir susceptibilidades,
pero ya estaba mayor y regresa un poco viejo y cansado y enfermo después de haber rendido su vida en la obra del Señor. Y regresaba en el barco desde el África hacia los Estados Unidos. Y cuando llega al puerto, entonces ve una gran cantidad de gente, globos y mucha fiesta, una banda, ¿verdad? Con música y todo. Y entonces él piensa que, wow, qué recibimiento. Pero para sorpresa de él, el recibimiento no era para él. Lo que pasa es que venía un personaje de la política en el barco. Y entonces fueron a recibirle, ¿verdad? Y entonces ya se bajó el personaje y la fiesta se fue y el hombre, el misionero, bajó solo. Nadie lo fue a recibir. Y entonces el hombre, entristecido en su corazón, le dice al Señor, Señor, yo he estado haciendo el bien en lejanas tierras, esforzándome y sacrificándome, renunciando a todas las facilidades y comodidades de seguridad en mi país, y nadie ha venido a recibirme. Y este hombre que fue a pasear, ¿verdad?, regresa en pocos días y todos hacen una fiesta. Yo llego a mi casa y nadie me viene a ver después de tanto esfuerzo y sacrificio. Y el Señor le dice a su corazón, hijo, todavía no has llegado a tu casa. En paz. Y cuando llegues a tu casa, yo estaré. Lindo, ¿verdad? Queremos, en honor a los sembradores no reconocidos, entonces hacer también este homenaje. Pasamos. Los 4 temas que veremos esta mañana son los siguientes. ¿Por qué debemos sembrar? Dale 4 clics. ¿Por qué debemos sembrar iglesias? La segunda dice, ¿quién debe sembrar iglesias? Y la tercera, ¿cómo se ve la iglesia que vamos a sembrar? Las 2 primeras las daré yo antes del desayuno, y luego del desayuno la tercera la compartirá Gary. La cuarta dice, ¿qué pasos debemos tomar para sembrar una iglesia? Bien, dale 2 clics, por favor. Bien, ¿por qué debemos sembrar iglesias? ¿Eso es un mosco o una abeja? ¿Qué es? Mosquita nomás. No me preocupo. No le paro bola hasta que me pique. ¿Por qué debemos sembrar iglesias? A ver, vamos a despertarnos. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, ¿qué más? Bien, para alcanzar las personas que están sin Cristo. Bien, ¿qué más? ¿Perdona? Muy bien, para mostrar la obra del Señor. Para edificar. Para edificar. Ajá, para tener un punto en donde se comparte la salvación con la comunidad. ¿Qué más? ¿Perdón? Ajá, donde se habla del Señor, donde se enseña la palabra. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Por qué debemos sembrar iglesias? Pregunto más claramente, afino la pregunta. ¿Se debería sembrar iglesias? Muy bien, ¿por qué? Es la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios. Muy bien. Es un mandato. Es un mandato. Lo hacemos por obediencia.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué debemos sembrar iglesias? Hay mucha necesidad. ¿Qué clase de necesidad? Vidas perdidas. Muy bien. Excelente. Gracias por ese éxito. ¿Qué más? ¿Por qué debemos sembrar iglesias? Para que no se pierdan las personas. Para que corra y fluya el Evangelio. Muy bien. Oh, qué lindo. Es la esperanza para la sociedad. Gracias por el té. ¿Está con azúcar? ¿No? Okay. Sí, porque el azúcar me engorda. Yo prefiero engordarme con un buen filete. Un yaguarloco, una fritadita, una tripa biscuit, un libricito con ají, con maní, una guatita, una papa a la huancaína. Oye, Perú tiene una comida fantástica también, ¿no? ¿Cierto, Gary? ¿Te gusta la comida peruana? Buena gastronomía. Latinoamérica tiene una gastronomía tremenda. ¿Dónde estábamos? Me caí de la cabeza. ¿Por qué debemos sembrar iglesias? Les tomé la prueba. Muy bien. ¿Por qué debemos sembrar iglesias? Ajá, tú levantaste la mano, dime nomás. ¿Por qué crees? Para ganar ovejas. Qué lindo. Muy bien. Excelente. Debemos sembrar iglesias por muchas razones, ¿verdad? Hay cantidad de razones por las que debemos sembrar iglesias. Hagamos clic. Uy, ¿dónde están mis anotaciones? Ok, por favor. Por eso ustedes, amigos solteros, no se casarán. Luego uno se queda sin las anotaciones mientras enseña. Ok. Bien. ¿Dónde estamos? Bien. Algunos fundamentos sobre siembra de iglesias. No tenemos gran tiempo, por eso no vamos a profundizar tanto, ¿verdad? Solo vamos a mencionar algunos, pero ustedes en la página web pueden ir al material que se descarga gratuitamente y pueden encontrar allí el curso Sembremos Iglesias Saludables, y allí encuentran ustedes el manual del maestro y este PowerPoint. Entonces ustedes también pueden ver el manual del alumno y pueden hacer mucho más profundamente el proceso si quieren profundizar en el tema. Allí encuentran unas citas bíblicas muy interesantes que ustedes podrían estudiarlas en sus devocionales durante un tiempo para poder revisar todo el contexto bíblico sobre la siembra de iglesias. ¿Cuántos hacen sus devocionales cada día? Levanten la mano. Bien, excelente. Los que no lo están haciendo, les animo a que lo hagan, porque esto es importante. La palabra del Señor es un alimento espiritual, ¿verdad? Allí están las proteínas, los minerales, la nutrición de nuestro ser interior. Así que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estudiemos la palabra del Señor. Y si es todos los días, bien, excelente. Algunos fundamentos. Hay fundamentos bíblicos, fundamentos teológicos, misiológicos y prácticos. Hagamos clic. Podemos hablar sobre la motivación bíblica para sembrar iglesias. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la motivación por la cual sembramos iglesias? Las almas, bueno, redención, ¿verdad? Para el ser humano. ¿Qué más? Otra motivación por la que debemos sembrar iglesias. El sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Para anunciar el Evangelio. Sí, mi hijo. Para compartir la palabra, este va a ser predicador. Aleluya. Bien, excelente.
compartimos un enunciado que dice: la motivación bíblica para sembrar iglesias saludables reside en la misión del Trino Dios, entre paréntesis, en latín, misión Dei. Amoroso y misericordioso, se refiere al Señor, que desea que los hombres y mujeres sean discípulos, ¿verdad?, de Jesucristo y miembros responsables de la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuyas congregaciones son señales de la venida ¿de qué? Del reino de Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, la iglesia se debe sembrar para multiplicación de los discípulos, y esto se hace porque Dios es amoroso y misericordioso. Es decir, se debe alcanzar las personas que están sin Cristo, que Cristo los llamó perdidos, ¿cierto? Se debe alcanzar los perdidos sin Cristo, no por otra motivación que no sea el hecho de que Dios los ama. Dios ama a las personas que están sin Él, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien. Nuestra motivación debe ser el amor de Dios para las personas que están sin Cristo. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Del buen pastor? Sí. La parábola del buen pastor dice que había ¿cuántas ovejas? 100. ¿Cuántas estaban dentro del redil? ¿Y cuántas estaban perdidas? Una. Y a pesar de que el pastor había estado todo el día en el campo pastando las ovejas, y cuando regresa ya en la tarde, noche, ¿verdad?, que estaba cansado, ingresan las ovejas y se da cuenta que le faltaba una. ¿Qué hizo el buen pastor? Fue a buscar la una. Dejó las 99 que estaban seguras y su prioridad estaba con la una que estaba afuera perdida. Dos cosas importantes. Dios ve a todos como sus ovejas, como suyas. Unas están en el redil y otras están perdidas. Pero mientras haya una que está perdida, la prioridad del buen pastor, del corazón del Padre, está allí afuera. Amén. Lo que pasa es que en la mañana no somos muy pentecostales, ¿no? Estamos dormidos. Son más reformados, dice. Muy bien. Impresionante. La prioridad del corazón del Padre, mientras haya una afuera, es buscar la oveja perdida. Si tú fueses esa una, ¿cómo te sentirías si te abandonara solo por ser una? ¿Bien o mal? Mal. El tema es que en nuestro tiempo la una está dentro y las 99 están afuera. ¿De verdad? Proporcionalmente en el mundo es increíble la cantidad de gente sin Cristo. ¿Y estamos contentos con la una que está dentro? No, ¿verdad? No deberíamos. En algunos parece que sí. Tanto están contentas con la una que está dentro que hasta se oponen a la plantación de iglesias. Hay personas que se oponen a la plantación de iglesias en las iglesias. ¿Han oído alguna vez argumentos contra la plantación de iglesias? Sí, se oye, ¿verdad? Se oye de personas que dicen: ¿para qué va a plantar más iglesias? ¿No? Y esa una no alcanzada.
Cuando estuvimos plantando una de las iglesias que el Señor nos ha permitido plantar en el norte de Quito, allá por la Y de Cotocollao, alguien me dijo, pero ¿por qué vas a plantar una iglesia aquí, justo aquí? ¿Cuántos conocen Quito? Levanten la mano. Ya, más o menos. Más o menos lo que pasa. ¿Para qué vas a plantar una iglesia aquí si aquí hay muchas iglesias? Claro, había muchas iglesias y muy antiguas. Esto quema. Y había más o menos unas 7, 8 iglesias, ¿cierto? En un círculo, en un perímetro, más o menos de unos 5 kilómetros cuadrados, unos 5 kilómetros cuadrados. Y dijeron algunos hermanos, pero ¿por qué estás sembrando una iglesia así? Si hay iglesias. Y entonces hicimos la relación, ¿verdad?, de población versus membresía, que también se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Y el asunto es que más o menos en esas 8 iglesias, una de esas en las que yo nací espiritualmente o estuve en mis primeros tiempos, en mi adolescencia, cuando tenía unos 11, 12 años, hace poco tiempo atrás. Algunos están haciendo cálculos. ¿Cuántos años tiene este hermano de creyente? 60 años. Y esta congregación donde yo nací nunca pasó de unos 150 personas, ¿verdad? Décadas. Y así las otras. En total no sumaban entre todas 1000 miembros, no sumaban. Y la más nueva tenía unos 10 años. ¿Verdad? Y la densidad de la población en ese sector pasaba a los 25,000 personas en ese círculo. Entonces yo pregunté, ¿eso no es necesario plantar nuevas iglesias? Pero claro, lo que sí hicimos para tranquilidad de los hermanos es hacer un compromiso con los pastores que estaban en las iglesias de alrededor de que no íbamos a recibir ninguna persona que sea de esas congregaciones, aunque quisiera venir. La íbamos siempre a regresar hacia su congregación, ¿verdad? Eso por ética, ¿no? En ese sentido, para que los hermanos se queden tranquilos. Pero era necesario más iglesias, claro que sí. Ahora es una congregación bastante grandecita, ¿verdad? La iglesia sigue. Esa iglesia empezó en el auto, en nuestro auto. Teníamos un auto pequeñito y un par de personas se convirtieron en el sector, en el norte. Nosotros ya vivíamos en el Valle de los Chillos, pero íbamos los jueves. Y como eran personas que pertenecían a familias diferentes y sus familias no eran creyentes, entonces no teníamos dónde reunirles, no había un anfitrión, no había una casa. Así que lo que hacíamos es nos parábamos en un parque, a la luz de las lámparas del parque, en el auto, con la lámpara del auto también, y leíamos el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y después bajábamos a tomar un cafecito por ahí, un chaulafán, una cosa. Qué terapia les doy, ¿no? Y sin misericordia, dice. Y así empezó, ¿verdad? Esa congregación ahora debe tener más o menos 200 personas, niños, y el local que tiene unos 600 metros cuadrados. Es una congregación creciente. No estaría allí si no hubiésemos ido los jueves con el auto a estudiar el Evangelio de Juan con 2 personas. ¿Aló? Así es la plantación de iglesias. ¿Alguna vez tú y yo fuimos 2 células que
que se unieron, ¿cierto? La semillita de papá. ¿Han oído esa canción? Bueno, no les voy a cantar. Y, ¿cierto? Se unieron y fuimos nosotros. No nos veían ni con lupa, había que usar el microscopio para vernos. Así fuimos tú y yo en algún momento. Y las iglesias también. Alguna vez empiezan y todos los inicios son difíciles. Por eso es que la plantación de iglesias en su primera fase es estratégica, muy estratégica e importante. Bien, así que la base bíblica empuja, impulsa y determina que hagamos discípulos. Mateo 28, ayer hablamos de Mateo 28, ¿verdad? La plantación de iglesias no existe en un término bíblico como tal, es un término teológico acuñado en nuestros tiempos para describir el hecho de que la iglesia extiende el reino de Dios a través de evangelizar y hacer discípulos, ¿verdad? Y todo tiene que ser una expresión del reino de Dios. No debe ser una expresión denominacional, sino que tiene que ser una expresión del reino, tiene que oler a reino, ¿verdad? Y todo debe ser para la alabanza de su gloria, es decir, para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y todo lo que hagamos debe ser para su gloria. Lo que hacemos, decimos, cómo vivimos, etc. Eso es reino, ¿verdad? Nada es nuestro, todo es de el Señor. Él gobierna en la naturaleza y en la natural y gobierna en el ser humano cuando nosotros entonces de nuestro libre albedrío decidimos someter nuestra voluntad bajo su voluntad y entender que nada es nuestro ni nosotros mismos, todo es del Señor, yo mismo soy del Señor. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hagamos clic. Entonces, la siembra de iglesias en el fundamento bíblico hace referencia a que es la voluntad de Dios. Cristo ha pagado el precio, el amor de Cristo nos contriñe, nos impulsa, ¿verdad?, hacia compartir el Evangelio a los demás. El Espíritu Santo ha venido para que seamos testigos de Él y extendamos el conocimiento de la gloria de Dios, es decir, la buena fama de Dios. Y la buena fama de Dios se extiende en las personas que no le conocen a través de nuestro testimonio y de nuestras palabras. Sostengamos la buena fama de Dios, no porque la necesite, sino porque la gente necesita que alguien extienda la fama de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes han encontrado alguna vez un buen restaurante? Y cuando recomiendan a sus amigos, ¿cómo lo dicen? ¡Uy, qué buen restaurante! ¡Ay, qué comida, qué servicio más excelente! Y empiezas a hablar todas las virtudes del restaurante. Estás extendiendo la buena fama de Dios. Y esa cosa que estás hablando produce sed en las personas que escuchan de ir, ¿verdad?, y gastar su dinero ahí donde tú gastaste también. ¿Sí o no? Ok, eso es como sal que produce sed. Nosotros extendemos la buena fama de Dios dando testimonio de qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida a la gente que no le conoce. Amén. Sencillo, ¿verdad? No necesitamos hacer gran cosa ni gran pompa. Nadie está opuesto a que uno cuente algo de su vida. Puede estar opuesto a que tú le trates de dar una doctrina religiosa, pero nadie está opuesto a que le cuentes algo de su vida, de tu vida. Testimonio, testificar, ser testigo. Toda mi familia, por parte de mi padre y de mi madre, por generaciones hacia atrás, han sido gente divorciada, todos, absolutamente todos. No tenemos registro en la familia, ni por parte de mi madre, ni por parte de mi padre, de personas que no se hayan divorciado. Todos se divorciaron. Hasta mis hermanos se divorciaron, de mi generación, ¿verdad? Pero
Yo conocí a Cristo a mis 11 años, 12 años. Y yo tengo un compromiso. En mi casa no se habla de divorcio, nunca se hablará. Yo me casé hasta que la muerte nos separe. Santo. Y es una realidad de mi vida que Cristo cambió lo que tenía que haber llegado a ser yo también. Una persona que deja a los hijos, ¿verdad? Deja a la esposa y se sigue la vida como si fuera, qué sé yo, un viento por ahí. Pero no, yo tengo mi familia, mis hijos están en Cristo. Tenemos una relación de esposos para servir al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tendría que haber sido un alcohólico por tanto maltrato infantil que recibí de mi padrastro, ¿verdad? Tendría que haber sido una persona súper resentida con la sociedad, con todos, con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo llegó a mi vida y me enseñó a perdonar. Perdoné a mi padrastro, perdoné a mi padre que me abandonó 13 años. No conocía a mi padre sino a los 13 años. Y tenía mucho resentimiento y mucho dolor en mi corazón. Pero Cristo me enseñó lo que es el perdón y sanó mi corazón. Y puedo amar a mi padre, puedo honrar a mi padre, a mi padrastro, a mi madre, etcétera, etcétera. Y eso me enseña también a ser un padre y un esposo. No seré perfecto, pero soy mejor de lo que debía haber sido. Y eso es la gloria de Dios. Se extiende la fama, ¿verdad? Ok, hagamos clic. Estábamos en el Espíritu Santo, ¿cierto? Congregación local, es decir, es importante que haya una congregación local y todo para la gloria de Dios. Encarnación. En cuanto a fundamento teológico, hablamos de tres cosas: encarnación, la misión Dei y el reino de Dios. Tres elementos muy importantes teológicos. La encarnación nos habla de ¿qué cosa? Cristo vino, ¿verdad?, a manifestar a Dios, Dios mismo hecho carne. El apóstol dice que en Él habitó la plenitud de la deidad de Cristo, de Dios, ¿no? La plenitud, toda la plenitud de la deidad. O sea, el Dios todopoderoso hecho un ser humano. Interesante, ¿no? En muchas de las religiones y en el cristianismo, Dios se hizo hombre para alcanzarnos en nuestras propias circunstancias. Aleluya. Él tomó la forma de un ser humano, de un siervo, y se autohumilló. Qué interesante, ¿no? Porque una cosa es que te digan, mira, las hormigas aquí, este grupo de hormigas están necesitadas de que les demos un mensaje. Que quisieras hacerte hormiga para hablar a las hormigas. Y bueno, ¿quién de ustedes quiere hacerse hormiga? ¿Verdad? Dejar de ser humano para hacerse hormiga. Suena difícil, ¿verdad?, de renunciar a muchas cosas que tenemos como seres humanos para ser hormiga. Pero sea como sea, entre el ser humano y la hormiga, con las diferencias obviamente, son seres creados por Dios. Pero la diferencia entre Dios y el hombre es que Él era creador y nosotros creación. Él dejaba de ser creador para ser creación. Es un paso enorme. Pero Él decidió hacerlo. Se autohumilló, despojándose a sí mismo. Impresionante, nadie le quitó nada. Él se despojó, Él se quitó para alcanzarnos, para darnos el mensaje y pagar el precio de nuestras culpas. Gloria a Dios. Impresionante. Cuánto amor, qué gloria. Es impresionante la anchura, la profundidad, etcétera, etcétera, las dimensiones del amor de Dios. Y ahí estamos nosotros inmersos, en el amor de Dios. Y nadie nos arrebatará de la mano de su amor, dice la palabra. Juan 10, ¿verdad? Nadie nos podrá arrebatar de la mano de su amor. Aleluya. Bendito el Señor. En Él tenemos paz, esperanza, seguridad.
Pero allá afuera hay mucha gente sin eso. En América Latina, 9 de cada 10 latinoamericanos hoy mismo están sin Cristo, sin esperanza, sin salvación, sin poder entender la palabra de Dios, sin iglesia, su barrio, sin pastores, sin liderazgo espiritual. Y más de 10 millones de niños nacen cada año en América Latina en familias que no son creyentes. Y el 50% de ellos serán abandonados, producto del divorcio. ¿Se necesita plantar iglesias? Encarnación. La iglesia que se siembra tiene que mantener un proceso también de encarnar en la comunidad. Es decir, necesitamos identificar la comunidad a la que vamos a sembrar la iglesia y tenemos que nosotros encarnarnos en su necesidad o hacia su necesidad. Tenemos que identificarlos, tenemos que percibirlos, tenemos que amarlos, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlos así como son, así como Cristo hizo con nosotros al acercarse a nosotros. Y una vez que hacemos eso, tenemos que sembrar una iglesia que se encarne en la comunidad, es decir, que tenga una identidad cercana, que no sea una subcultura en la comunidad, que no haga sentir a los demás como despreciados, ¿verdad? Sino todo lo contrario, como amados, así como Cristo hizo, encarnándose para poder alcanzarnos. La iglesia debe sembrarse por y para la comunidad, en la comunidad. Amén. Misión Dei. La misión que Dios se ha autoestablecido a sí mismo es alcanzar los perdidos. Mientras haya uno, la prioridad está allá afuera. Amén, hermanos. Y tiene que ser con un rostro de misericordia y de amor, no de religiosidad. El impulso tiene que ser el amor. Reino de Dios. La manera más efectiva y la estrategia que el Espíritu Santo nos muestra en todo el Nuevo Testamento para la extensión del reino de Dios es una sola, y eso se llama plantación de nuevas obras. La siembra de iglesias es la estrategia del Espíritu Santo. Desde Mateo hasta Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, ustedes ven que el reino de Dios se extiende a través de la plantación de iglesias. Donde llega una iglesia a sembrarse en un barrio, el reino de Dios llegó para quedarse. Aleluya. No hay forma más efectiva de hacer de una nación discípulo de Jesucristo que la siembra de iglesias. Si logramos saturar las naciones de iglesias saludables, entonces vamos a poder cada vez más alcanzar el propósito que el Señor nos ha establecido: hacer discípulos a las naciones. Amén, amados. Las iglesias que más evangelizan son las iglesias nuevas. Eso por sentido común, ¿verdad? Porque las iglesias que ya están establecidas tienen procesos internos que necesitan atender. Así que una de las cosas con las cuales podemos sentir también que estamos extendiendo el reino y es proyectando la plantación de nuevas obras. Pasemos. Fundamento misiológico. La iglesia es decir, tiene una esencia, una naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de Dios, la naturaleza de la iglesia es la misma naturaleza que Dios le dio, es la presencia de Dios mismo. La iglesia no es una institución solamente, la iglesia es un cuerpo vivo, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Allí está la presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? Eso nos da esencia, eso nos da el ser, ¿verdad? La iglesia es. Segundo, la iglesia hace lo que es.
Es decir, en base a nuestra esencia, nosotros tenemos acciones. La iglesia hace en base a lo que es. Así debería ser el orden natural. La religión, en cambio, hace sin ser. Eso se llama hipocresía. No es, pero hace cosas como si fuese. Los fariseos, ¿recuerdan? Tenían actitudes de piedad, pero no eran justos. Y eso el Señor lo reprende. La iglesia es, la iglesia hace lo que es decir, tiene funciones, de eso va a hablar Gary, las 5 funciones vitales de una iglesia saludable, ¿verdad? Es decir, tiene un propósito. La iglesia es, la iglesia hace lo que hace, hace lo que es, en base a lo que es, y la iglesia organiza lo que hace. Esa es la parte, programática institucional, ¿verdad? Entonces la iglesia en sí misma tiene dos lados, como la moneda, ¿verdad? Una moneda tiene 2 caras. La una es un organismo vivo, es una familia, es el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Y el otro es una organización, es una institución. Ante la sociedad y el Estado, nosotros somos una institución. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que afiliar al seguro social a los empleados, tenemos que tener una relación formal con el Estado, ¿verdad? Para tener este local hay que llenar requisitos, etc. Es una institución, es una parte de organización, pero hacia adentro nosotros somos una familia, ¿verdad? Y Él nos ve como una familia, pero las 2 cosas son necesarias, ¿sí? Y no se contradicen el uno al otro. Hagamos clic, fundamentos prácticos y razones. Ahí tenemos algunas razones. Bien. La población está creciendo rápidamente. Eso es así. Ya les he mostrado, al menos América Latina tiene un crecimiento tremendo. En México, por ejemplo, ¿verdad? En el tiempo de los Beatles, para hablar en términos de música, en el tiempo de los Beatles, México tenía más o menos 40 millones de personas. Actualmente tiene 112 millones de personas. Son como 40 años, 45. Tremendo. Y así, el mundo entero. Hace aproximadamente unos 25 años, el mundo tenía un poco menos de 5.000 millones de personas. Ahora tienen 7.000 millones de personas. Es increíble el crecimiento de la población. Y porcentualmente, donde más crecimiento hay no es en el Asia. Pensaría, en el Asia el porcentaje de crecimiento es mayor. No, allá hay un control de la natalidad muy fuerte, ¿verdad? No están creciendo los chinos porcentualmente al mismo ritmo que crece América Latina y África. América Latina se multiplica como conejos. Dicen que los latinos son como la Coca-Cola, están en todas partes. ¿Verdad? Y es interesante cómo crece América Latina. El idioma español es el 3er idioma más hablado en el mundo. Y el país con más, actualmente el país con más hispanohablantes es México. Y el centro urbano más grande del mundo no está en el Asia, está en América Latina, es la Ciudad de México, el DF. ¡Wow! Y es de habla español y está en América Latina. Para el 2050, según las proyecciones de la ONU, el país con más hispanos hablantes será los Estados Unidos de Norteamérica.
si Cristo no vino antes. ¿Sí? Impresionante, ¿no? Ahora mismo ya es una de las mayores minorías en los Estados Unidos, los de habla español. Más o menos 500 millones de personas hablamos español en América Latina. Más unos 200 millones de habla portugués. Son como 700 millones de personas en América Latina. Ahora, hablando de por qué debemos plantar iglesias, para algunos que piensan que, esto sí se borra, ¿no? Okay. Para algunos que piensan que, no, bueno, si iglesias hay un montón, ¿no? Analicemos un poco las razones prácticas. 700 millones de personas. Si solamente quisiéramos alcanzar el 10% de la población, ¿cuánto sería? 70 millones, ¿verdad? Si lo queremos hacer en 10 años, ¿significaría cuántos por año? 7 millones por año que deberíamos alcanzar cada año. 7 millones. Eso suena un montón. Como decía un español, eso suena a un chorizo. Sí, amontonar. ¿Sí? 7 millones por año. Ahora, en América Latina, más o menos, las iglesias están de 100 personas, ¿sí? Para hacer números redondos. Entonces, quitamos 2 ceros y mandamos así, ¿cierto? Este es el número de iglesias, cada una con 100 discípulos, ¿verdad? Que necesitaríamos para tener 7 millones anuales. Es decir, este es el número de iglesias que deberíamos entrar cada año, por 10 años, para alcanzar solamente el 10% de la población. Pregunto yo, ¿es necesario sembrar iglesias? Actualmente solo el 10% de la población en América Latina es nacida de nuevo. Promedio. ¿Ven? Es impactante. Entonces sí necesitamos un movimiento de un derramar del Espíritu Santo en el continente, en las naciones. Porque solamente un proceso del Espíritu Santo, un movimiento de Dios, podrá producir una cosecha abundante para que la sangre de Cristo no pase en vano en nuestras naciones, en esta generación donde tú y yo conocemos a Cristo y somos responsables en alguna manera de los que no conocen a Cristo, ¿verdad? Así que la población crece, los cuyes 700 millones y en 10 años ya no serán 700 millones, porque hay un crecimiento más o menos del 1.5% anual. Eso de los que crecen, es decir, restamos el número de personas que mueren más el número de niños que nacen y sale la diferencia, que es el 1.5. Pero para cálculos del reino de Dios, todos esos que mueren sin Cristo cuentan. Pero por supuesto, y los que nacen cuentan todos, no solo la diferencia. Entonces son millones de millones que cada año se van sin Cristo y millones de millones que cada año nacen sin una familia con fe en Jesucristo. No hay iglesias suficientes. Ojalá pudiésemos llegar a un momento en que donde haya un creyente hay una iglesia. Aleluya. Bien, las iglesias nuevas ganan más personas, así es, las iglesias establecidas tienden a estancarse en cuanto al evangelismo,
Más del 80% de los pastores y las iglesias locales en América Latina actualmente no tienen presupuesto intencional para evangelismo. Están dedicados a todos, menos a lo que es para el Señor lo más importante, la prioridad uno, que es alcanzar los perdidos. Impresionante, ¿verdad? Las iglesias nuevas establecen o estimulan a las ya establecidas, eso es cierto. Muchas veces las iglesias hijas crecen más que las iglesias madres, y eso es bueno, por supuesto. Seguimos. Se necesitan iglesias cerca de los que viven, por donde viven los perdidos, o sea, la gente geográficamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta congregación, ¿estamos en el norte, en el sur? ¿Dónde estamos? ¿En el sur? Ok. ¿En el centro? ¿Centro-sur? Ok. Muy bien. ¿Qué pasa con la gente que está en el norte? ¿Verdad? O la gente que está en las periferias. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? La mayor parte de las metrópolis en América Latina, ahora las iglesias, una de esas, la que estamos sembrando nosotros mismos en este tiempo, tiene una estrategia de iglesias satélites. Es decir, son congregaciones, ¿cierto?, que trabajan con sembradores de iglesias en los barrios, en los sectores, grupos de barrios. Allí hay un sembrador, está sembrando una iglesia, una congregación que pertenece a la misma membresía que acá. Entonces todos somos una misma iglesia en la ciudad, pero trabajamos descentralizadamente geográficamente y alcanzamos toda la ciudad, sembrando iglesias, congregaciones. Es una iglesia de muchas congregaciones, algo así, ¿no? Muy bien. Bien, las iglesias nuevas son más flexibles en todas las maneras, ¿verdad? Es imposible que una iglesia alcance a todos. Así que hay que sembrar más iglesias, hay que saturar. Se dice que más o menos se debería pensar para saturación de más o menos una iglesia por cada 500 personas. Que cada uno pueda ir a su iglesia local caminando, no más de 5 minutos, geográficamente hablando. Ok, ¿cuántos habitantes tiene esta ciudad, por ejemplo? ¿1 millón? ¿1.200.000? Ok. Si dividimos para 500, ¿cuántas iglesias deberíamos tener? ¿Cuántas? 1.200.000 dividido para 500. ¿Alguien tiene una calculadora? Ah, ya tenemos. Bastantes. ¿Cuántas? Ok, me parece que debe ser un poco más. ¿Cuánto es? 1.200.000 dividido para 500. 2.400, eso es. Para pensar que hay un proceso que se está llegando a la saturación, deberíamos tener 2.400 iglesias en esta ciudad. Mínimo. Claro. Entonces, eso significa que, ¿cuántas faltan? No les pregunto cuántos hay, porque eso ya está hecho. La pregunta es, ¿cuánto es la tarea? Tremendo. Y ese mismo cálculo, háganlo en sus ciudades de origen, en sus países de origen. Es así. ¿Sí? Ecuador tiene 14,5 millones de personas. Estamos casi en los 15 millones. Si dividimos para 500, nos da ¿cuánto? 75,000. Y debemos estar en los 8,000 seguramente. ¿Cuánto nos falta todavía? Un chorizo. Un chorizo. Montón. Un montón. ¿Verdad? Como dirían en mi tierra, haga de pensar. Vean, es tremendo. Es impresionante. Entonces, razones por las que deberíamos plantar iglesias hay un montón. Hay necesidad. Y lo que es más tremendo, esta es la estrategia del Espíritu Santo.
No es algo que nos hemos inventado los seres humanos. Es el Señor quien ha establecido que el proceso para extender el reino en la tierra, la expansión del reino, viene con la plantación de iglesias. Por donde llega el brazo de la iglesia, el reino de Dios llegó para quedarse. Con todo lo que eso significa. Gloria a Dios. Aleluya. Impresionante. Me emociona. Por eso es que el Señor en este tiempo está llamando a la iglesia. Y está llamando desde la iglesia los sembradores de iglesias. Dios está haciéndolo en todas las naciones. Seamos sensibles a su voz. Bien, hagamos clic. El último punto, ya. Sí, la cercanía. Los dos últimos, ya, ok. No tengan nomás, a ver. Los dos últimos, dice, las iglesias nuevas desarrollan líderes rápidamente, eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y la cercanía ayuda al discipulado. Bien, podemos pasar. Hemos satisfecho la necesidad de la esposa. ¿Qué sería de nosotros los casados sin las esposas corrigiéndonos todo el tiempo? Pero todo el tiempo. Muy bien. Yo antes, cuando era soltero y cuando recién estaba casado, la voz de mi conciencia tenía mi tono. Después de 22 años de casado, la voz de mi conciencia tiene el tono de mi esposa. Muy bien. Pienso que me está hablando mi esposa, pero en realidad es mi conciencia. Hay un dicho que dice, atrás de todo gran hombre hay una gran mujer haciéndole gestos. Okay. Así es. Ahora vas a ver. Objeciones. ¿Han escuchado objeciones en contra de la plantación de iglesias? Hay muchas, ¿verdad? Algunos dicen que no, eso nos debilita, no, eso cuesta mucho, ¿verdad? Vamos a perder gente, etcétera, etcétera. Pero siempre son cosas muy humanas y muy egocéntricas, muy egoístas, ¿verdad? La realidad es que cuando nosotros sembramos para plantar iglesias, sea que enviemos a alguien, sea que ofrendemos, sea lo que sea, el Señor siempre nos da aumentadito. La palabra del Señor dice que así como damos, recibimos. Así que una congregación generosa que invierte en la plantación de iglesias siempre recibe. El Señor Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, en ese poder, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Verdad? Los negocios del Padre son esos, ¿verdad? Alcanzar los que están perdidos. Y todo lo que hacemos en esa dirección está bajo los intereses de Dios. Así que todo lo que hacemos con lo que Dios nos da, si está bajo los intereses del Señor, el Señor lo multiplica. Amén, hermanos. Bien, una visión para sembrar iglesias. Hagamos clic. Dice así, ni el crecimiento de la iglesia ni la siembra de iglesias es la meta final. Ambos se tienen que subordinar al principio teológico del avance del reino de Dios. Es decir, lo que importa no es sembrar iglesias. Ese es un medio, es una estrategia del Espíritu de Dios. Lo que importa es que el reino de Dios se extienda para su gloria. Amén, hermanos. Bien, hagamos un clic. Dios es quien está metido en esto y nos invita a participar. La pregunta es, ¿participará usted de alguna manera en hacer esto una realidad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que orar, hay que apoyar, hay que servir,
Tienes dones, tienes talentos, tienes tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes recursos. Apoyemos la plantación de iglesias, porque esta ciudad, porque esta nación, porque las naciones en América Latina y en diferentes partes del mundo necesitan más y mejores iglesias. Amén, hermanos. Bien, hagamos clic. La sesión 2. ¿Quién debe sembrar iglesias? La vamos a ver después del cafecito. Amén. Amén. ¿Qué tiempo tenemos? ¿15 minutos? Y a veces decimos que cualquier puede sembrar una iglesia, pero realmente sabemos que algunos tienen los dones específicos para ser plantadores de nuevas iglesias y otros no. En esta segunda sesión queremos ver dos cosas: proveer un perfil básico de algunas de las características de que debe poseer el sembrador de iglesias exitosas, y proveer una herramienta de autoevaluación para el sembrador. Cuando escribimos ese libro, Sembremos Iglesias Saludables, el capítulo que tenía que ver con esta sesión, eso estaba basado en un estudio que hizo un psicólogo norteamericano, un afroamericano, después de hacer una encuesta en más de 100 iglesias en los Estados Unidos, nuevas iglesias, y salió con unas 150 características del buen sembrador, pero podía reducirlo a unas características esenciales. Y decimos que son esenciales porque si un sembrador no tiene todas estas características, realmente no debe pensar en plantar una iglesia, porque va a fallar en algo. Hay dos paradigmas opuestos, si quiere hacer un clic, otro clic. Uno más, por favor. Hay dos paradigmas opuestos. Vemos la educación formal y ninguna preparación. Entonces, lamentablemente, estas mayormente son los dos formatos en cuanto a la preparación, la capacitación del que quiera plantar una iglesia. O él tiene mucha preparación educativa, teológica, misionológica y todo lo demás, una educación muy formal y a veces demasiada preparación para servir para nada. Al otro lado viene el sembrador con ninguna preparación, no tiene ninguna capacitación, ni lo básico en cuanto a la plantación de iglesias. Pero vemos que en medio de los dos, lo que quiere plantar una iglesia debe tener una preparación, una capacitación básica en cuanto a lo que es importante y lo que va a resultar en una iglesia saludable. Vamos al próximo punto. Y tenemos un principio insustituible: se necesita un llamado. Entonces, toda la preparación académica no sirve para nada si uno realmente no tiene ese llamado de Dios para ser un sembrador. Y muchas veces la gente, por entusiasmo, por emoción, levantan la mano, dicen que quieren ser sembradores de iglesias, pero realmente no han tenido este llamado de parte de Dios. No se puede dar lo que no se tiene. Nosotros debemos tener una fe en Cristo Jesús, un buen testimonio que dar para poder compartir este mensaje de salvación a otros. Eso no quiere decir que el sembrador necesariamente sea un buen evangelista, pero si puede formar gente espiritualmente, ese también puede servir como plantador, y hay otros que están entrenando que pueden ser los evangelistas dentro de esta nueva iglesia.
Y también es un embajador porque está representando a nuestro Dios, a Cristo, el Rey. Y entonces nosotros vemos que somos dispensadores de lo que tenemos dentro de nosotros mismos y somos embajadores en representación de nuestro Dios. Entonces, el llamado consiste de 4 puntos. El que sigue. Vemos que, primeramente, el llamado es divino. El llamado tiene que venir de Dios. El llamado no viene de una iglesia local. La iglesia local solamente puede confirmar este llamado que viene de Dios mismo. Este es confirmado entonces por la congregación. La persona está apartada para poder plantar una nueva iglesia. Su llamado es específico, específicamente para plantar iglesias. Hay muchos llamamientos dentro de la iglesia. Uno puede ser llamado para ser un maestro. Uno puede ser llamado para ser un anciano gobernante o un diácono o el pastor, lo que sea. Entonces el llamado para ser plantador es un llamado específico y es satisfactorio. ¿Qué quiere decir satisfactorio, Juan Carlos? Que produce satisfacción. Si uno no siente bien siendo un plantador, mejor buscar otro empleo. Entonces, cuando yo conozco a algunos pastores, quizás que deben buscar otro empleo. Un pastor una vez dijo que si no fuera por la gente en la iglesia tendría mucha satisfacción. Y yo recuerdo un señor se despertó un domingo, estaba en cama con su señora y dijo: yo no quiero levantarme, yo no quiero ir a la iglesia. Ella dijo: pero mi querido, tú tienes que ser, porque tú eres el pastor. Entonces, uno debe sentir satisfacción en plantar la iglesia y si no, mejor buscar otra cosa.